Paz de Cristo una vez más, amados hermanos, amigos, muy buenas tardes. Este día quiero compartir con ustedes la escritura de Mateo capítulo 2, verso 1. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Oremos, amados hermanos y amigos que me escuchan ahí donde están. Vamos a orar y a pedir al Señor que Él nos guíe y nos hable a través de su palabra. Oremos. Padre de gloria, en estos momentos, Señor eterno, estamos en tu presencia, alabando y glorificando tu nombre, dándote gracias, Señor, por la obra redentora que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor,
porque naciste un día en Belén de Judea para salvar a toda la humanidad. Te agradecemos que naciste en nuestro corazón y desde ese día en adelante hemos experimentado la salvación y la vida eterna que tú compartes con nosotros, tus hijos, con tu pueblo y con toda alma y con toda persona en cualquier parte del mundo que te reconozca como Salvador y que reconozca que es pecador y que tú viniste a nacer a este mundo con un propósito divino para salvar, para redimir, para perdonar y cambiar la vida y los corazones de toda la humanidad. Gracias, Señor, porque tú eres el Redentor de nuestras almas, el Mesías Salvador. A ti sea la gloria hoy y siempre. Que tu palabra, Señor, alumbre e ilumine vidas y corazones a través del conocimiento que tú nos das a través de las Escrituras. Señor, toda alabanza y gloria siempre será y es para tu glorioso nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes el tema Jesús nació en Belén. Jesús nació en Belén. Como todos nosotros sabemos, ¿verdad? Lo que en este tiempo se está celebrando en el mundo entero, en esta semana que se aproxima el 24 de diciembre, lo que todo ser humano conoce como Navidad. Lo explicaba en el tema anterior, el nacimiento de Cristo, y explicaba que la palabra Navidad no está en la Biblia, pero que viene de la palabra latina natividad, que quiere decir nacimiento, tiempo o día en el que se cree que nació Jesús. Y como explicaba en Lucas 2:1 en el sermón pasado, quiero hoy decirte una vez más, amados hermanos, que la fecha en que se cree que Jesús nació no es diciembre y no es el 24 de diciembre y no es en el tiempo del invierno. Sabemos por las costumbres del paganismo y de la religiosidad que desde Nimrod, el primer rey en el mundo, su mujer Semiramis y su hijo Tamuz, sabemos que desde allá empezó el origen de la idolatría y de la religiosidad. Y sabemos que la historia dice que Nimrod murió y Semiramis declaró a Nimrod como Dios y que estaba representado en el sol y también en un árbol de pino, y también ella se declaró la reina del cielo, ella siendo la madre de su hijo Tamuz. Después de eso también enseñó a las gentes de ese entonces a que su hijo Tamuz tenía que ser adorado porque era también un dios, el hijo de la reina diosa y del rey Sol llamado Nimrod. Y todos sabemos que en diciembre 25 era la aproximación de la fiesta más grande que hacían las naciones de aquel entonces, adorando al dios Tamuz. Entonces, no es diciembre la fecha en la que nació Jesús. Sin embargo, lo importante es que Jesús nació y que Él es el Cristo Salvador, lo dice Lucas capítulo 2:10, y que Él vino para salvar y para redimir a la humanidad. No fue en el mes de diciembre, fue entre los últimos 15 días de marzo y de abril, el mes de Nisan o Aviv, ¿verdad? Lo que es aproximado a la Biblia, porque es el tiempo en que todavía los pastores cuidaban de sus rebaños en la vigilia de la noche. Y es también como el tiempo cuando se podía poner el censo
y cuando la gente podía viajar del norte del país hacia el sur, o del sur hacia el norte, o del oriente al occidente. Y también en Mateo capítulo 2 vamos a estar mirando que unos magos, en español, pero en inglés la palabra mago no concuerda con lo que es Dios, porque Dios no tiene que ver nada con la magia, pero en inglés dicen que eran hombres sabios, los que en Mateo capítulo 2:1 nos va a estar diciendo, ¿verdad? Que vinieron desde el oriente. Entonces, el tiempo no era el invierno, era un tiempo en el que se podía transitar, en el que se podía estar en el campo cuidando los rebaños. Y lo importante, amado hermano y amigo que me escucha, es que un día nació Jesús el Cristo, Jesús el Salvador, y a Él le damos toda la honra y la gloria y la alabanza. Nos dice la palabra del Señor que cuando nació Jesús, Mateo 2:1, en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Allí nos está explicando en qué tiempo se dio el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén. Y dice, en días del rey Herodes. Este rey Herodes era el Herodes conocido como Herodes el Grande, ya que los Herodes era una dinastía. Herodes no era judío, era una persona idumea, es decir, de Edom. Los griegos le cambiaron el nombre a Edom por Idumea. Entonces Herodes era de los descendientes de Edom, que había sido puesto por los romanos como rey en el país de los judíos. Entonces Herodes se creía y había sido puesto como el rey de los judíos. Entonces, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, Herodes el Grande, vinieron del oriente unos magos, dice en español, en inglés dice unos wise men, unos hombres sabios, y llegaron a Jerusalén preguntando o diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto hizo que Herodes se turbara y toda la ciudad de Jerusalén también, porque ellos no sabían nada del nacimiento del rey. Ellos estaban pasando por apercibido este gran acontecimiento y era como una pena o una vergüenza que hombres del oriente vinieran diciendo a Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí miramos que el nacimiento de nuestro Señor Jesús es motivo de adoración. Estos hombres vinieron desde muy lejos, desde el oriente, y vinieron para adorar al nuevo rey que acababa de nacer y era el rey de los judíos. Esto hizo que Herodes se espantara, porque él era el rey de los judíos puesto por los romanos. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos personajes sabios que habían venido de lejos? Conforme a la palabra del Señor, estos personajes eran descendientes de Abraham y de la concubina Cetura. Nos dice Génesis 25:1 que después de la muerte de Sara, Abraham se casó con Cetura, su concubina, y tuvo 6 hijos: Sinrán, Jobsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. A estos 6 hijos, dice la Biblia, que Abraham le dio dones, es decir, presentes, o le dio una parte de sus bienes, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía.
Y dice la Escritura que los envió hacia el oriente, hacia la tierra oriental. El oriente y la tierra oriental estaba ya en el norte de Irak, en lo que se conocía como el reino de Asiria. Allá en Harán, allí estaban los hermanos o los familiares del patriarca Abraham, en Mesopotamia, entre el río Tigres y el Éufrates, que es decir, la parte norte del país de Irak. Allá donde Abraham mandó a su criado para ir a tomar esposa para Isaac, la cual fue Rebeca. Entonces los hijos de Abraham, los 6 hijos, con los hijos de sus hijos, es decir, con sus nietos, cuando ya Abraham miró necesario, los despidió, los envió hacia el oriente, a la tierra oriental, para que estuvieran lejos de Isaac, porque Isaac era el hijo de la promesa. Y ya sabemos todo, de Isaac nació Jacob, los 12 patriarcas y todo el pueblo de Israel. Entonces, lo que nosotros miramos, hermanos y amigos, en la Biblia, es de que los descendientes de Abraham, los hijos que tuvo con Cetura, eran hombres que temían a Dios, que miraron a su padre servir a El Shaddai, o sea, al Dios Todopoderoso. Miraron a su padre hacer altar y invocar el nombre del Dios eterno, el único Dios todopoderoso. Entonces estos hombres enseñaron a sus hijos y a sus nietos y a sus generaciones, y estos personajes, aunque estaban en el oriente, eran personas que creían en Dios. Creemos que de entre ellos también era Job, porque Job no era judío. También Balaam el profeta, desde allá, desde Harán, desde Asiria, el rey de Moab, Balac, mandó a traer a Balaam, y Balaam dice: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, ¿quiénes eran estos personajes que vinieron del oriente? Sin duda alguna, conforme a la palabra, eran descendientes de Abraham y de Cetura, hombres que fueron prosperados y bendecidos por Dios, y que también se convirtieron en príncipes, se convirtieron en reyes, ya que la promesa de Dios a Abraham era, y a Sara, de ti voy a hacer naciones, de ti voy a hacer reyes. Entonces, estos hombres que vinieron desde el oriente hacia Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos hombres eran hombres temerosos de Dios, hombres al que Dios les hablaba en sueño, en visión y en revelación. Entonces, estos hombres también eran, conforme a Isaías 61, eran reyes, eran hombres que tenían fortunas, que tenían influencia, que pudieron cruzar países para llegar hasta Jerusalén y hasta Belén para ver al niño rey que había nacido. Isaías 61 describe la profecía y dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. El verso 3: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Una vez más: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La profecía de Isaías 61 en adelante hablaba que Israel tenía que levantarse y resplandecer, porque la gloria de Dios iba a nacer entre el pueblo de Israel, y porque iba a nacer allí el futuro rey, o el rey prometido, el Salvador, nuestro Señor Jesús.
Pero, ¿qué pasó? Jerusalén se turbó, Herodes se turbó, porque nadie de ellos, ni ricos, ni gente importante, estaba al tanto de estos tremendos acontecimientos. Lucas dice que pastores cuidaban sus ovejas o sus rebaños en la noche, y a ellos se les dio la noticia. El ángel les dijo: no temáis, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, aparte de que los de Jerusalén, los sacerdotes, los principales del pueblo, los escribas, los ricos, no sabían nada, entonces Herodes mandó a llamar a los principales del pueblo, a los escribas, y les preguntó: ¿dónde dice la profecía que van a ser el Cristo? Entonces ellos le respondieron: pues en Belén de Judea. O sea, conocían la profecía, pero no sabían el tiempo ni el momento en el que este gran acontecimiento se iba a llevar a cabo. Entonces ellos vinieron y le dijeron a Herodes: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. En otras palabras, de ti, Belén, de una ciudad pequeña de Judá, de allí va a nacer el rey, el que va a guiar, el que va a dirigir a mi pueblo Israel. Eso era la profecía. Entonces dice la palabra en el verso 7 de Mateo 2 que entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, es decir, a los sabios o a estos reyes, indagó de ellos diligentemente la aparición de la estrella, y enviándola a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Allí podemos mirar, amado hermano y amigo, que Satanás es mentiroso. Herodes estaba turbado y asustado porque se le iba a acabar su reinado. Entonces él empezó a hacerles preguntas a estos hombres acerca de la aparición de la estrella. ¿Hace cuánto ustedes vieron esta estrella? ¿Hace cuánto ustedes vienen viajando y caminando hasta para estar aquí? Entonces Herodes quiso engañar a estos hombres sabios, a estos reyes, y les dijo: vayan a Belén y busquen al niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Todos sabemos que Herodes, la intención era matar a ese niño que había nacido, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. La intención de Herodes era matar al nuevo rey judío que había nacido. Entonces dice la palabra que ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Estos hombres sabios se fueron de Jerusalén hacia Belén, no está muy lejos, y cuando llegaron a Belén, la estrella que los iba guiando se detuvo sobre la casa, o sea, arriba de la casa. Y cuando ellos miraron que la estrella ya se había parado, se alegraron, se llenaron de mucho gozo, porque eso es lo que debe de hacer el nacimiento de Jesús: traer gozo y mucha alegría al corazón del ser humano. Pero lo que nosotros miramos en la Navidad actual, o en la Navidad que celebra el mundo, es que la gente se alegra, pero en otras cosas. Se alegra en sus fiestas, en sus bailes y en sus celebraciones,
y lo que menos hace es reconocer que un día nació Jesús el Salvador. Porque cuando Jesús nace en la vida y en el corazón de una persona, desde ese momento en adelante hay un gran gozo, hay una grande alegría, hay felicidad, porque el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, ha venido a nuestra vida, nos ha perdonado nuestros pecados y somos redimidos y salvos por su gracia y su misericordia. Alguien glorifica el nombre del Señor. Entonces nos dice la palabra que José, María y el niño ya estaban en casa. En Lucas 2 dice que los pastorcitos o los pastores lo encontraron en el pesebre. Esa era la señal. Esto significa que otro día, cuando amaneció, a José y a María le dieron la oportunidad de pasar dentro de una casa, ya que el nacimiento fue de noche y fue en el pesebre, entre los animales, entre las mulas, entre el ganado, entre las bestias. Allí nació el Señor Jesús. Pero cuando estos hombres sabios, magos dicen en español, o reyes conforme Isaías 60, cuando ellos llegaron a la casa, ya José, María y el niño estaban en una casa. Y me imagino que al amanecer y darse cuenta de que una mujer había dado a luz a un niño en un pesebre, alguien fue conmovido y tocado su corazón para invitarlos a pasar dentro de la casa. Por eso cuando estos hombres van a Belén de Judea, ya encuentran al niño y a su madre María en una casa. Pero ¿sabe qué sucedió, amado hermano y amigo? Que cuando estos magos o estos reyes, hombres sabios, miraron al niño, se postraron y adoraron. Eso es lo que debe de haber en el corazón y en la vida de todo ser humano en el nacimiento de Jesús. Debemos de postrarnos y debemos de adorar y de glorificar su santo nombre. Alabado sea el nombre glorioso del Señor. Entonces estos hombres se postraron y lo adoraron, porque para eso habían venido desde el oriente, desde allá de Asiria, desde el norte de Irak. Habían recorrido, habían pasado cerca de Turquía, habían pasado Siria, Damasco, habían pasado por un lado del Líbano, habían llegado a Galilea, al norte del país, y habían bajado hasta el sur, hasta Judea, hasta Jerusalén y luego hasta Belén de Judea. Y miren lo que sucedió. Dice que estos hombres, abriendo sus tesoros, acuérdese esto, abriendo sus tesoros. Estos hombres no eran hombres comunes, eran hombres que tenían prosperidad, eran hombres que estaban ricos, que tenían que ofrecer, que dar. Y abriendo sus presentes, dice que le ofrecieron al Señor Jesús oro, el metal más valioso que hay en la tierra y que es digno regalo para un rey. Le ofrecieron incienso y mirra, dos ingredientes que permiten o que son perfume, que ayudan a perfumar el salón, la casa, el lugar y muchas otras cosas más. Entonces al Señor lo adoraron postrándose a tierra y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, es decir, regalos. Le dieron oro, incienso y mirra, presentes que se le ofrecen a un rey digno. Entonces, aunque el Señor Jesús nació en un pesebre, de una manera humilde, de una manera que no es posible comprender, que no haya habido lugar para ellos en el mesón, pero mire usted, este rey de los judíos que había nacido recibe el reconocimiento de estos otros reyes o de estos hombres sabios que habían venido del oriente
y recibe presentes dignos de un rey: oro, incienso y mirra. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que, siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es decir, estos hombres se quedaron a dormir en Belén, pero en sueños Dios les reveló que no regresaran a Jerusalén a dar informe al rey Herodes, sino que regresaran a su tierra por otro camino, que se fueran sin avisar. Y esto es lo que estos hombres temerosos de Dios hicieron. Agarraron su camino y se fueron a su tierra sin dar aviso al rey Herodes. Entonces dice la palabra del Señor que en la noche, cuando José estaba dormido, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Fíjense, José tiene que tomar a María y al niño que había nacido, al rey que había nacido, y tiene que salir de noche huyendo hacia Egipto. Egipto pega con el sur del país de Israel. O sea que Egipto e Israel, sus fronteras están pegadas. Entonces José tuvo que huir. Y dice que el verso 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿A qué parte de Egipto fue José? No sabemos. Probablemente a Alejandría, una ciudad que fue edificada por Alejandro el Magno, el rey griego, en el año 332 a.C. Allí había mucha comunidad judía. Allí tradujeron la Biblia de los 70, que se le llama, la Septuaginta. Y no sabemos si fue a Alejandría o a lo que en el Antiguo Testamento fue la tierra de Gosén, conocido como la tierra de Ramsés. No sabemos a qué parte. Lo que sí sabemos es que José tomó a María y al niño Jesús que había nacido y huyó de noche hacia el país de Egipto con órdenes de permanecer allá hasta que Herodes muriera. Nos dice la palabra del Señor, verso 16, que entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos o por los sabios o por los reyes, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Verso 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá. Y Ramá era una ciudad en el territorio de Benjamín, en la tribu de Benjamín. Entonces, desde Ramá oyeron la lamentación, el lloro y el gemido en Belén. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Jeremías 31:15. Lo que está hablando aquí esta escritura, amado hermano, es que el nacimiento del Señor, que es motivo de gozo y alegría, también fue un tiempo de lamento, un tiempo de lloro, un tiempo de gritos, de gemido, de todas las casas y familias que pertenecían a la ciudad de Belén y sus alrededores, porque el rey Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Imagínense, una casa con un niño de 2 años y con uno recién nacido. Probablemente hubieron hogares que perdieron a 2 niños, probablemente muchos hogares perdieron a un niño. Lo cierto es que hubo gran lloro, gran lamentación, grande gemido,
que se oyó hasta en Ramá, que era una ciudad a 8 kilómetros al norte de Jerusalén, perteneciente a la tribu de Benjamín. Desde allá escucharon el lloro, el lamento, la angustia, los gritos de la gente de Belén de Judea, que lloraba amargamente, tristemente, por la matanza que había hecho Herodes con sus soldados romanos en la ciudad de Belén de Judea. Y allí se cumple, amado hermano, lo que en Génesis 35:19 sucedió. Raquel, la esposa amada de Jacob, murió, y dice la Biblia que fue sepultada en Efrata, es decir, en Belén. Y allí había un propósito, que allí en Belén de Judea o en Efrata iba a haber en el futuro la lamentación, el lloro, el gemido por la muerte de todos los niños menores de 2 años. Fue tremenda esta situación, pero se cumplió la palabra del Señor. Herodes el Grande, el papá de Arquelao, el papá de Felipe y de otro de Herodes el Tetrarca, quiso matar al nuevo rey que había nacido. Pero dice la palabra del Señor que el verso 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Fíjense cómo Dios le habla a José en sueño a través de un ángel, de que ha llegado el momento en que tome al niño y a María, su mujer, y que regresen al país de Israel. No sabemos qué edad tenía, no sabemos cuántos años tenía ya el niño. Lo cierto es que Herodes el Grande ya había muerto. Verso 22 dice: pero oyendo que Herodes Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, tuvo temor de ir allá. O sea, Herodes el Grande dejó a su hijo Arquelao como rey en Judea, y Herodes el Tetrarca vino a ser el encargado en Galilea y en Berea. Por eso le decían Herodes el Tetrarca. Entonces, todo esto, amado hermano, para explicarte que había una dinastía de los Herodes. Pero dice: pero oyendo que Herodes Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, tuvo temor de ir allá por revelación en sueño. Y se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Miren, desde Nazaret al norte del país o en la provincia de Galilea, José y María viajaron hacia Belén para el censo. Y ahí sucedió este acontecimiento y tuvo que ir más para el sur hasta Egipto huyendo, y luego volvió a subir de Egipto hacia la tierra de Israel, pero no quiso regresar a Belén, no quiso regresar a la provincia de Judea, sino que tuvo temor. Entonces lo que él hizo es que volvió a subir hacia el norte del país de Israel, hacia la provincia de Galilea, hacia la ciudad de Nazaret. Entonces podemos ver allí, amado hermano, que el Señor tiene sus propósitos y sus planes divinos. Su nacimiento fue motivo de gozo, de alegría, pero para los habitantes de Belén de Judea fue también de tristeza y fue también de lloro y de gemido por la atrocidad que hizo Herodes el Romano, el rey que habían puesto los romanos como judío. Era descendiente de Saúl, medio hermano de los israelitas, pero
por miedo a perder su reinado, hizo esta tremenda matanza. Entonces, amado hermano, hablando de lo que el mundo llama Navidad, en la Navidad se acostumbra a que en escena aparece un Santa Claus y un árbol de pino, el árbol de Navidad, un hombre de la nieve fuera de las casas y adornos de luces por donde quiera, alrededor de árboles y de las casas, etc. Pero ¿existe la Navidad en la Biblia como el mundo la celebra? No. Existe el nacimiento de Jesús el Salvador, pero la celebración que el mundo llama Navidad es una combinación de religión, es una combinación de paganismo y comercialización. Se ha comercializado la fecha o la fiesta de Navidad y se ha introducido que porque los reyes o porque los magos o sabios que habla la Biblia vinieron del oriente para entregar presentes al rey que había nacido, se ha introducido que Navidad es el tiempo de que hay que comprar regalos y hay que regalarle a todos los familiares y a veces hasta los amigos. Eso es comercio. Mateo 2 habla que los presentes o lo que le regalaron a José y a María y al niño rey que había nacido fue oro, incienso y mirra. Los presentes fueron para el rey que había nacido. Así que si hay que hacer algo porque nació Jesús, hay que adorarlo, hay que glorificarle, hay que exaltarle y hay que bendecirle a él. Porque él vino a nacer en Belén de Judea y porque él está naciendo en nuestro corazón para salvar y para cambiar y transformar vidas y corazones. Él merece toda ofrenda, él merece toda adoración, él merece toda exaltación y toda gloria. A él se le debe de dar gloria y alabanza desde ahora y para siempre. El Santa Claus, conocido como Papá Noel, es un mito, es un cuento. Es algo que no existe, un Santa Claus volando por los aires en un carro estirado por venados y metiéndose en todas las chimeneas de la casa para dejar los regalos el 24 de diciembre en contestación a todas las cartas que todos los niños escriben pidiendo los regalos al Santa Claus. Sabemos que todo eso es mentira, no es real, es una costumbre, es comercio, es una combinación de religión, paganismo y de comercialización. Según la historia, esto de Santa Claus, hasta la ropa no era roja, era color verde. Hasta que en 1930 Coca-Cola compró los derechos de Santa Claus y le cambió el color a rojo y blanco. Eso nomás para decirte, amado hermano y amigo que me escuchas, que todo esto lo vinieron formando, creando, diciendo que era Papá Noel, que le daba regalos a los pobres, y de ahí se vino esa idea, ese cuento, y lo fueron cambiando y modificando a través de los años, hasta que Coca-Cola en 1930 dice la historia que compró los derechos y cambió los colores a rojo y blanco. Así que es algo que el mundo hace, es algo que el mundo celebra, pero si preguntas, ¿está esto en la Biblia? Te queremos decir que en la Biblia no aparece Santa Claus. No aparece el hombre de las nieves allá afuera de las casas y no hay un carro volando con venados y Santa Claus metiéndose por las chimeneas dejando regalos. Eso no existe. Otra de las cosas que no existe en la Biblia es el árbol de pino adornado que se acostumbra en Navidad. Lo que sí habla la Biblia y sí habla también la historia
es que Nimrod fue representado como el dios Sol y también como el dios de la naturaleza o de la vida, simbolizado en un árbol de pino. La Biblia habla en el Antiguo Testamento que Israel cayó en las costumbres del paganismo, igual que las demás naciones, y debajo de los árboles frondosos hicieron altares y ahí ofrecían hasta sus niños pasados por el fuego. Todo eso es lo que está revuelto en lo que se llama Navidad. Para nosotros los creyentes, los cristianos, hijos de Dios, que estudiamos la Biblia, nosotros queremos apegarnos a lo que la Biblia habla, lo que la Biblia dice. Agradecemos y damos gloria a Dios porque un día nació nuestro Salvador y nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y porque eso es lo importante para nosotros la iglesia, respetando lo que el mundo hace o lo que el mundo dice sobre la fiesta de Navidad, quiero decirte que lo más importante de que nació Jesús, número uno, es que Jesús nació en Belén de Judea para ser el Salvador y Redentor de nuestras almas, el que nos perdona y el que sana nuestros dolores y enfermedades. Número dos, lo importante del nacimiento del Señor Jesús es que Él es el Rey de los judíos, pero también el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el Dios todopoderoso, que merece toda adoración, toda ofrenda, toda alabanza, toda gloria. Alabado y bendecido sea Él desde ahora y para siempre. Entonces, Él es nuestro Rey y Él merece toda exaltación. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, 5 en adelante, en uno de los versos dice que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Número 3. Lo importante del nacimiento de Jesús es que Él es el Cristo, que significa el Mesías. Él es el Mesías, el Cristo, el Mesías Salvador, y que Él es también el Cristo Rey o el Mesías Rey, el ungido Rey. Alabado sea el nombre del Señor, el que nació para guiar y para dirigir a su pueblo Israel, como también para guiar y dirigir a la iglesia de todos los tiempos. Él es la cabeza y nosotros la iglesia somos su cuerpo. El liderazgo está en Él y Él es el que llama y Él es el que sostiene y Él es el que sustenta y Él es digno de suprema alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Número 5, Él es la luz y Él es la gloria de Jehová que nació en Belén de Judea. Él es la gloria del Señor que resplandeció y que iluminó a los pastores cuando las huestes celestiales decían gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. La gloria de Dios, la luz de Dios, la que alumbra e ilumina en medio de las tinieblas y la oscuridad, es nuestro Señor Jesucristo. Así que Él es la luz del mundo. Él es el que alumbra e ilumina vida y corazones. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Todo esto es lo más importante en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Jesús nació en Belén de Judea. Mateo 2:1 una vez más dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Vinieron del oriente unos magos, en español, en inglés unos hombres sabios,
conforme Isaías 61, la profecía, reyes que dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso es lo más especial, lo más tremendo, que el nacimiento de Jesús fue motivo de adoración. Así que, amado hermano y amigo, adoremos siempre al Señor Jesús, porque Él nació para salvarnos y para redimirnos. Mateo 1:21, el ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo grande y lo glorioso de Jesús que nació en Belén. Mi deseo es que Dios te bendiga y que esta palabra pueda bendecir y pueda enriquecer nuestra alma y todo nuestro ser. Démosle gloria, démosle alabanza, adoremos su nombre, démosle a Él el honor, la exaltación. Todo presente debe de ser para honra y gloria de su santo nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, bendiga a cada uno. Te damos todo honor y gloria. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que harás. Bendito seas tú, Señor, desde ahora y para siempre. Gracias por nacer en Belén de Judea, para salvar, para cambiar y para transformar vidas y corazones. Te agradecemos porque tú nos has salvado y nos has redimido por tu gracia y por tu misericordia. A ti, Señor, sea toda la alabanza y la gloria desde ahora y para siempre. Guía a tu iglesia, guía a tu pueblo, guía a todos y a cada uno de nosotros, tus hijos, para apegarnos, Señor, a tu palabra santa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.